Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. A veces uno piensa que las montañas son solo eso, montañas, pedazos de tierra elevada donde crecen árboles y viven animales salvajes. Pero hay montañas en este país que guardan secretos antiguos, historias que se remontan a tiempos que ya nadie recuerda con claridad. La Malinche, ese volcán dormido que se alza entre Tlaxcala y Puebla, es una de esas montañas. Y los que viven cerca de ella, los que han crecido escuchando las historias de sus abuelos, saben que no es una montaña común. Saben que hay cosas en esos bosques. Cosas que bajan cuando oscurece. Cosas que buscan viajeros descuidados para alimentarse. Esta es la historia de un hombre que no creyó en las advertencias, que pensó que las leyendas eran solo cuentos, y que aprendió demasiado tarde que algunas historias son reales. Una historia que pasó hace algunos años en los caminos que rodean la Malinche. José tenía 33 años y trabajaba como chofer de transporte público en Tlaxcala. Manejaba una combi que hacía el recorrido entre San Pablo del Monte y Huamantla, pasando por varios pueblitos pequeños que estaban en las faldas de la Malinche. Era un trabajo duro, manejar por esos caminos sinuosos de montaña, especialmente de noche, pero José lo había hecho durante 10 años y ya conocía cada curva, cada bache, cada tramo peligroso. José era un hombre fuerte, acostumbrado al trabajo pesado. Había crecido en San Pablo del Monte, un pueblo que está prácticamente pegado a la Malinche, así que estaba familiarizado con la montaña desde niño. De joven había subido varias veces a la cumbre con sus amigos, acampando en el bosque explorando los senderos. Para él la Malinche era parte del paisaje, algo cotidiano, nada extraordinario. Estaba casado con Norma y tenían 2 hijos, un niño de 8 años y una niña de 5. Vivían en una casa pequeña pero cómoda en las afueras de San Pablo del Monte. José se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para empezar su recorrido a las 6 y terminaba tarde, a veces hasta las 11 de la noche, dependiendo de cuántos pasajeros hubiera. El trabajo de chofer de combi no era fácil. Había días buenos y días malos. A veces los pasajeros eran amables y conversadores. Otras veces eran groseros o no querían pagar la tarifa completa. Pero José era paciente, nunca se enojaba, solo hacía su trabajo y pensaba en su familia esperándolo en casa. Lo que José nunca había tomado en serio eran las historias que contaban los viejos del pueblo sobre la Malinche. Historias sobre brujas que salían de noche, que volaban por los bosques buscando viajeros solitarios. Los llamaban tlahuelpuchis, brujas que podían transformarse en animales o en bolas de fuego, que se alimentaban de la energía vital de las personas México. Historias sobre luces extrañas que se veían en la montaña, sobre gente que subía y nunca bajaba, sobre caminos donde la gente se perdía aunque los conociera de toda la vida. José había escuchado esas historias desde niño. Su abuela se las contaba cuando era pequeño, advirtiéndole que nunca anduviera solo por la montaña de noche. Pero José, como muchos jóvenes, pensaba que eran solo cuentos, supersticiones de gente mayor que no tenía educación. Él era un hombre moderno que sabía leer y escribir, que veía televisión y usaba celular. No iba a creer en brujas voladoras. Todo cambió una noche de noviembre. Era un jueves. José había terminado su último viaje del día como a las 10 de la noche. Había dejado a sus últimos pasajeros en Huamantla y ahora regresaba solo en su combi hacia San Pablo del Monte. El camino pasaba por varios pueblos pequeños y por largos tramos de bosque donde no había casas. Solo árboles altos de pino que se veían como sombras negras a los lados de la carretera. Era una noche fría, como suelen ser las noches de noviembre en la montaña. José llevaba puesta una chamarra gruesa y tenía la calefacción de la combi prendida. El camino estaba oscuro, solo iluminado por los faros de su vehículo. No había otros carros,
Estaba completamente solo en esa carretera. Iba escuchando música en el radio, canciones viejas de banda que le gustaban, tratando de mantenerse despierto. Había sido un día largo y estaba cansado. Solo quería llegar a casa, cenar algo caliente que Norma le hubiera guardado y meterse a la cama. Llevaba como 20 minutos manejando cuando entró a un tramo del camino que era puro bosque. No había luces, no había casas, solo los árboles oscuros a ambos lados. José conocía bien esa parte, la había recorrido miles de veces, pero esa noche algo se sentía diferente. El aire se sentía más pesado, más frío de lo normal, y había un silencio raro, como si hasta los grillos y los búhos se hubieran callado. José sintió un escalofrío que le recorrió la espalda sin saber por qué. Entonces vio algo en el camino. Al principio pensó que era un animal, un venado o tal vez un perro grande. Pero cuando se acercó más y los faros de la combi iluminaron mejor, vio que no era un animal normal, era una figura agachada en medio del camino. Una figura humana o algo parecido a humano. Estaba en 4 patas como un animal, pero era del tamaño de una persona. José frenó la combi, confundido, tratando de ver mejor qué era eso. La figura levantó la cabeza y lo miró. José sintió que el corazón se le detenía. Lo que estaba viendo no podía ser real. Tenía forma humana, pero había algo terriblemente mal en ella. La cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño. Los ojos brillaban rojos reflejando la luz de los faros, y alrededor de la figura había un resplandor, como si estuviera rodeada de un fuego tenue, de un brillo naranja que pulsaba. La cosa se puso de pie. Se levantó sobre 2 piernas, pero su cuerpo se movía de una forma que no era natural, como si los huesos estuvieran en los lugares equivocados. Era una mujer, o algo que parecía mujer. Llevaba puesto algo que parecía un vestido viejo y rasgado. El cabello le colgaba largo y despeinado alrededor del rostro. José no podía moverse. Se quedó ahí sentado en su combi, con las manos agarrando el volante, mirando a esa cosa que estaba parada en medio del camino. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era alguien herido, alguien que necesitaba ayuda. Tal vez era una mujer que había tenido un accidente, pero entonces la cosa abrió la boca. Y de esa boca salió un sonido que no era humano. Un silbido agudo mezclado con algo parecido a una risa, pero distorsionada, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Y entonces habló. «Viajero», dijo la voz, arrastrando las palabras. «Viajero solitario, qué bueno que pasas por aquí». José sintió que el miedo lo invadía por completo. Eso no era una persona, no era nada normal. Las historias que había escuchado toda su vida, las historias que había descartado como cuentos, regresaron a su mente de golpe. Las brujas de la Malinche, las Tlahuelpuchis, eran reales. La criatura empezó a caminar hacia la combi. Caminaba raro, arrastrando los pies, con los brazos colgando a los lados de forma antinatural. El resplandor naranja que la rodeaba se hacía más intenso conforme se acercaba. José podía sentir el calor a través del parabrisas. Un calor raro, húmedo, que olía a azufre y a algo podrido. José reaccionó. Pisó el acelerador a fondo. La combi dio un salto hacia adelante, pasando justo al lado de la criatura. José la vio por el rabillo del ojo mientras pasaba. La vio extender una mano hacia el vehículo, los dedos largos y huesudos tratando de agarrarlo. Pero José ya había pasado. Manejaba lo más rápido que podía por esa carretera oscura, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir. Miraba por el espejo retrovisor esperando ver a la criatura persiguiéndolo, pero solo veía oscuridad. Siguió manejando rápido hasta que salió del tramo de bosque y llegó a las primeras casas de un pueblo. Solo entonces se atrevió a frenar un poco. Estaba sudando a pesar del frío, temblando, respirando agitado. ¿Qué demonios había sido eso? ¿De verdad lo había visto o estaba tan cansado que había alucinado? Pero el olor todavía estaba ahí. Ese olor a azufre se había metido a la combi y no se iba. Y el calor raro que había sentido todavía le picaba en la piel de la cara. José llegó a su casa media hora después. Estacionó la combi afuera, entró a la casa y fue directo al baño. Se lavó la cara con agua fría, tratando de calmarse, tratando de procesar lo que había visto.
Norma estaba despierta esperándolo. Cuando lo vio entrar con esa cara, supo que algo había pasado. «¿Qué tienes? ¿Te ves espantado?», le dijo. José no sabía si contarle. No quería que pensara que estaba loco, pero necesitaba hablar con alguien. Le contó todo. La figura en el camino, los ojos rojos, el resplandor naranja, la voz que le habló. Norma palideció. Se llevó una mano a la boca. «Ay, José, esa fue una Tlahuelpuchi, una de las brujas de la Malinche. Mi abuela me contaba de ellas. Salen de noche a buscar viajeros para robarles la energía». José negó con la cabeza. «No puede ser real. Tiene que haber una explicación». Pero Norma insistió. Le dijo que su abuela le había contado historias de gente que se encontraba con las brujas en los caminos de la Malinche, que después de verlas, la gente empezaba a enfermarse. Se sentían cansados, sin energía, como si algo les hubiera sacado la vida. Le dijo que tenía que ir a hacerse una limpia, que tenía que protegerse. Pero José se negó. Todavía no quería aceptar que lo que había visto era real. Se fue a dormir esa noche, pero no pudo descansar bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos rojos mirándolo. Escuchaba esa voz distorsionada llamándolo viajero. A la mañana siguiente, José se levantó sintiéndose raro. Cansado, más cansado de lo normal. Pensó que era solo porque había dormido mal por el susto de la noche anterior. Se tomó un café cargado, desayunó algo rápido y se fue a trabajar. Durante el día todo parecía normal. El sol brillaba, los pasajeros subían y bajaban de la combi. El trabajo seguía su ritmo habitual. Pero José no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada vez que pasaba por ese tramo de bosque, ahora de día, miraba el lugar donde había estado la criatura. Todo se veía normal, solo un camino común de montaña. Esa noche, cuando volvió a pasar por ahí de regreso a casa, José iba más alerta. Manejaba más despacio, mirando a ambos lados, esperando ver algo. Pero no vio nada. El camino estaba vacío, oscuro, silencioso. Llegó a su casa aliviado. Tal vez había sido solo una vez. Tal vez lo que sea que había visto ya se había ido. Pero al día siguiente se despertó sintiéndose peor. El cansancio era más profundo. Le dolía todo el cuerpo como si hubiera hecho ejercicio pesado, aunque no había hecho nada fuera de lo normal. Y le dolían los ojos, como si tuviera arena adentro. Norma lo notó. Le dijo que se veía mal, pálido, demacrado. Le insistió que fuera con alguien que supiera de estas cosas, que se hiciera una limpia. José finalmente aceptó, más por cansancio de discutir que por convicción. Fueron con doña Herminia, una señora mayor del pueblo que sabía de limpias y rezos. Cuando José le contó lo que había visto, doña Herminia se puso seria. Le hizo varias preguntas. ¿A qué hora había sido? ¿Dónde exactamente? ¿La criatura le había tocado? José le dijo que no, que había pasado de largo antes de que pudiera tocarlo. Doña Herminia asintió. Eso es bueno. Si te hubiera tocado estarías mucho peor. Pero igual te vio, te habló. Eso ya te marca. Ya sabe quién eres. Le hizo una limpia pasando un huevo por todo su cuerpo mientras rezaba oraciones que José no entendía. Después rompió el huevo en un vaso con agua y se quedó mirándolo largo rato, frunciendo el ceño. Está mal, le dijo. Esa cosa te dejó algo oscuro. Te está sacando energía poco a poco. Necesitas más limpias, necesitas protegerte. Le dio unas hierbas para que las sirviera y se bañara con el agua. Le dijo que pusiera sal en las puertas de su casa, que colgara ajos, que llevara siempre un amuleto que le dio, y le advirtió que no viajara solo de noche por esos caminos, que si tenía que hacerlo, que rezara, que mantuviera la mente fuerte. José hizo todo lo que doña Herminia le indicó. Se bañó con el agua de hierbas, puso las protecciones en su casa, llevaba el amuleto colgado al cuello todo el tiempo, pero no dejó de trabajar. No podía darse el lujo de faltar. Necesitaba el dinero para mantener a su familia. Durante una semana todo pareció estar tranquilo. José seguía cansado, pero no empeoraba. No volvió a ver nada raro en el camino. Empezó a pensar que tal vez la limpia había funcionado, que estaba protegido. Pero entonces llegó la segunda semana. Una noche, José iba manejando por el mismo tramo de bosque.
Eran como las 10:30. Llevaba solo 2 pasajeros en la combi, una señora mayor y un joven que iban dormidos en los asientos de atrás. José iba concentrado en el camino cuando lo vio otra vez. No estaba en medio del camino esta vez. Estaba a un lado, parada entre los árboles, apenas visible en la oscuridad. Pero José la reconoció inmediatamente. La misma figura, el mismo resplandor naranja rodeándola, los mismos ojos rojos mirándolo. José apretó el volante con fuerza y siguió manejando. No iba a detenerse. No iba a darle la oportunidad de acercarse. Pero mientras pasaba frente a ella, escuchó la voz, más fuerte esta vez, penetrando incluso el ruido del motor de la combi. «Viajero, te estoy esperando, pronto serás mío». Los pasajeros de atrás no se despertaron. No parecieron escuchar nada. Era como si la voz solo estuviera en la cabeza de José. Se le erizó la piel de todo el cuerpo. Aceleró, saliendo de ese tramo lo más rápido que pudo. Esa noche llegó a casa temblando. Le contó a Norma lo que había pasado. Norma lloró asustada. Le rogó que dejara de trabajar de noche, que buscara otro trabajo, lo que fuera. Pero José no podía. Tenían deudas. Tenían que pagar la escuela de los niños, la comida, los servicios. No tenían ahorros. No podían darse el lujo de que él dejara de trabajar. Fue otra vez con doña Herminia. Ella le hizo más limpias, más rezos. Pero cuando José le contó que la criatura lo había vuelto a ver, que le había vuelto a hablar, doña Herminia negó con la cabeza con tristeza. «Ya te está casando», le dijo. «Ya decidió que te quiere. Va a seguir apareciendo cada vez más seguido, hasta que logre lo que busca». José le preguntó qué buscaba. Doña Herminia suspiró. «Tu energía, tu fuerza vital. Las tlahuelpuchis se alimentan de eso. Te van sacando poco a poco hasta que ya no queda nada. Y cuando ya te sacaron todo, tu cuerpo simplemente se apaga». José sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. Le preguntó si había forma de detenerla, de alejarla para siempre. Doña Herminia dijo que podía intentar cosas, hacer rituales más fuertes, pero que no había garantía. Una vez que una tlahuelpuchi te marca, es muy difícil quitártela de encima. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. La criatura aparecía cada vez más seguido, ya no solo en ese tramo de bosque. Ahora José la veía en diferentes partes del camino, a veces parada a un lado de la carretera, a veces caminando por el bosque, moviéndose entre los árboles siguiendo la combi. Y siempre con esos ojos rojos mirándolo, siempre con ese resplandor naranja, siempre con esa voz en su cabeza. José empezó a deteriorarse físicamente. El cansancio se convirtió en algo más profundo, más oscuro. Ya no podía dormir bien porque tenía pesadillas. Soñaba con la criatura entrando a su casa, acercándose a su cama, tocándolo con esos dedos huesudos. Despertaba gritando, bañado en sudor. Perdió peso rápido. La ropa le quedaba floja. Ya no tenía apetito, la comida le sabía a nada. Norma lloraba viéndolo consumirse día tras día. Los niños estaban asustados. No entendían qué le pasaba a su papá. Fue con varios doctores. Le hicieron análisis de sangre, radiografías, estudios, pero no encontraban nada malo. Físicamente, estaba sano. No había enfermedad que explicara su deterioro. Los doctores le recetaban vitaminas, le decían que descansara, que comiera mejor, pero nada ayudaba. Doña Herminia seguía haciendo limpias, seguía rezando, seguía intentando protegerlo. Pero José seguía empeorando. Y la criatura seguía apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Una noche José iba manejando solo en su combi. Ya no tenía pasajeros, era tarde, casi medianoche. Estaba exhausto, apenas podía mantener los ojos abiertos. Y entonces la vio. Esta vez no estaba a un lado del camino. Estaba parada en medio, exactamente como la primera vez. Pero ahora no se movió cuando José se acercó. Se quedó ahí parada, esperándolo, con los brazos extendidos hacia él. José frenó. No quería. Su pie pisó el freno sin que él lo decidiera conscientemente. La combi se detuvo a unos metros de la criatura. José no podía moverse. Su cuerpo no le respondía.
Solo podía mirar a través del parabrisas a esa cosa que lo esperaba. La criatura empezó a caminar hacia la combi, despacio, arrastrando los pies. El resplandor naranja se hacía más intenso. José podía sentir el calor ahora, tan fuerte que empezó a sudar. El olor a azufre llenó la combi, tan intenso que le daba náuseas. La criatura llegó hasta la ventana del conductor. Se inclinó, acercando su rostro al vidrio. José podía verla con perfecta claridad ahora, la piel grisácea y arrugada, los dientes largos y amarillentos, los ojos rojos que brillaban con un hambre terrible. Y entonces puso la mano sobre el vidrio. José sintió algo que nunca había sentido en su vida. Era como si algo le jalara desde adentro, como si algo invisible le estuviera sacando algo vital, algo que necesitaba para vivir. Sintió un cansancio tan profundo que pensó que se iba a desmayar ahí mismo. La criatura sonrió y habló, su voz ahora clara y fuerte, no solo en su cabeza sino real, audible. Ya casi es hora, viajero. Ya casi no te queda nada. Pronto serás mío completamente. Y entonces, tan repentino como había empezado, se detuvo. La criatura quitó la mano del vidrio y se alejó, caminando de regreso hacia el bosque. Desapareció entre los árboles dejando solo el resplandor naranja que poco a poco se desvaneció. José se quedó ahí sentado, temblando, sin fuerzas ni para mover las manos. Pasaron varios minutos antes de que pudiera reaccionar. Finalmente logró arrancar la combi y seguir manejando. Llegó a su casa más muerto que vivo. Norma lo vio entrar y supo que algo terrible había pasado. José apenas podía caminar. Lo ayudó a llegar a la cama. José le contó lo que había pasado, con voz débil, apenas audible. Esa noche Norma llamó a doña Herminia aunque era tarde. La señora vino a la casa de inmediato. Cuando vio a José se tapó la boca con la mano, los ojos llenos de lágrimas. Ya está muy avanzado, le dijo a Norma. Ya le sacó demasiado. No sé si pueda hacer algo más. Pero intentó. Hizo una limpia más intensa, con velas, con rezos en náhuatl, con hierbas que quemó llenando la casa de humo. Trabajó durante horas. Cuando terminó, José parecía estar un poco mejor. Podía respirar más fácil. Pero doña Herminia sabía que era temporal. Le dijo a Norma que tenía que dejar de trabajar, que no podía volver a esos caminos, que la Tlahuelpuchi ya estaba demasiado cerca, que si volvía a verla una vez más, podría ser la última. José lo intentó. Faltó al trabajo 2 días. Pero el dinero se acababa. Los niños necesitaban comer. Las deudas seguían acumulándose. No podía quedarse en casa para siempre. El tercer día volvió a trabajar. Norma lloró suplicándole que no fuera. Pero José no tenía opción. Prometió que solo haría los viajes de día, que no trabajaría de noche. Pero las cosas no salieron como planeó. Ese día hubo más pasajeros de lo normal. El trabajo se alargó. Cuando José quiso darse cuenta ya eran las 9 de la noche y todavía tenía pasajeros que llevar a Huamantla. No podía dejarlos abandonados. Tenía que terminar el viaje. Dejó a los últimos pasajeros como a las 10:30. Ahora tenía que regresar a casa, solo, de noche, por el camino que pasaba por el bosque. José rezó durante todo el camino de regreso. Rezaba el Padre Nuestro una y otra vez, agarrando el amuleto que doña Herminia le había dado, tratando de mantener la mente fuerte como ella le había dicho. Pero cuando entró al tramo de bosque, la vio. Esta vez no estaba en el camino ni a un lado. Esta vez estaba arriba, flotando en el aire sobre el camino. Ya no era solo una figura con resplandor, ahora era una bola de fuego completa, brillando naranja y rojo en la oscuridad. Y dentro de ese fuego, José podía ver la silueta de la mujer, los brazos extendidos, esperándolo. José pisó el acelerador tratando de pasar rápido debajo de ella. Pero la bola de fuego descendió. Se puso justo enfrente del parabrisas, tan cerca que José podía sentir el calor quemándole la cara a través del vidrio. La combi empezó a desacelerarse sola. José pisaba el acelerador pero el vehículo no respondía. Se fue haciendo más lento, hasta que se detuvo por completo en medio del camino. La bola de fuego descendió más hasta quedar flotando justo afuera de la ventana del conductor. El fuego se abrió como una flor, y de adentro salió la criatura.
Ya no estaba en el suelo, flotaba en el aire, mirando a José directamente a través del vidrio. José no podía moverse, no podía gritar, no podía hacer nada. Solo podía mirar mientras la criatura extendía ambas manos hacia él. Las manos atravesaron el vidrio como si no estuviera ahí, como si fuera humo. Tocaron el pecho de José, y entonces empezó. José sintió como si algo le estuviera arrancando el alma del cuerpo. Un dolor que no era físico, pero que era más terrible que cualquier dolor físico. Sintió como la vida, la energía, todo lo que lo hacía ser él, empezaba a salir de su cuerpo, succionado por esas manos que lo tocaban. Trató de pelear, de resistir, pero no tenía fuerzas. Ya estaba demasiado débil. La criatura le había estado sacando energía durante semanas, y ya no le quedaba casi nada con qué luchar. La criatura sonreía mientras lo drenaba. Los ojos rojos brillaban con satisfacción, con hambre saciándose. José sentía cómo se iba apagando, como una vela que se consume hasta que solo queda la mecha negra. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fueron esos ojos rojos. Lo último que escuchó fue esa voz diciendo finalmente eres mío. A la mañana siguiente, un camionero que pasaba por ahí encontró la combi estacionada en medio del camino. Las luces todavía estaban prendidas, el motor apagado. Se acercó a revisar y encontró a José desplomado sobre el volante. Llamaron a una ambulancia, pero cuando llegó los paramédicos no pudieron hacer nada. José estaba sin vida. Lo revisaron, trataron de reanimarlo, pero no hubo respuesta. Su cuerpo simplemente se había apagado. Lo llevaron al hospital donde los doctores lo examinaron. No pudieron encontrar causa de fallecimiento. El corazón había dejado de latir, los pulmones habían dejado de respirar, pero no había razón médica para ello. Era como si el cuerpo simplemente hubiera decidido dejar de funcionar. En el certificado de defunción pusieron paro cardíaco de causa desconocida. Pero la gente del pueblo sabía la verdad. Norma sabía la verdad. Doña Herminia sabía la verdad. La Tlahuelpuchi se lo había llevado. Le había sacado toda la energía, toda la vida, hasta que ya no quedó nada. Y cuando ya no quedó nada, el cuerpo simplemente se apagó. En el funeral mucha gente del pueblo fue a dar el pésame. Todos conocían a José. Todos lo habían visto manejando su combi durante años. Y muchos sabían lo que realmente le había pasado, aunque no lo dijeran en voz alta. Doña Herminia fue al funeral con lágrimas en los ojos. Le dijo a Norma algo que ella nunca olvidaría. Le dijo que José había intentado pelear, que había tratado de protegerse, pero que una vez que una Tlahuelpuchi te marca completamente, ya no hay salvación. Solo queda esperar el final. Norma se quedó viuda a los 32 años, con 2 hijos pequeños que criar sola. Tuvo que vender la combi porque no podía manejarla, y no confiaba en nadie más para hacerlo. Consiguió trabajo en una tienda en el pueblo. La vida siguió, pero nunca fue igual. Los niños crecieron sin su papá, con solo recuerdos borrosos y fotos viejas. Norma nunca se volvió a casar. El dolor era demasiado grande, la pérdida demasiado profunda, y la Tlahuelpuchi sigue ahí. Sigue en los bosques de la Malinche, esperando, buscando, marcando a viajeros descuidados. La gente del pueblo lo sabe, por eso muchos evitan viajar solos de noche por esos caminos. Por eso los choferes que conocen las historias rezan antes de hacer sus rutas nocturnas. Porque las brujas de la Malinche son reales. Han estado ahí desde tiempos antiguos, desde antes de que llegaran los españoles, desde antes de que hubiera carreteras o combis o luces eléctricas. Y van a seguir ahí, alimentándose de los que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. La historia de José se convirtió en otra advertencia más que la gente cuenta. Otra razón para respetar las historias viejas, para hacer caso a las advertencias de los que saben. Otra prueba de que hay cosas en este mundo que existen sin importar si uno cree en ellas o no. Y si alguna vez tienes que viajar por los caminos que rodean la Malinche, especialmente de noche, ten cuidado. No te detengas si ves algo raro. No mires demasiado tiempo si ves luces extrañas en el bosque. Reza. Mantén la mente fuerte y no viajes solo si puedes evitarlo, porque las Tlahuelpuchis siguen ahí.
esperando al próximo viajero solitario que pase por su territorio. Y si te marcan, si deciden que te quieren, ya no hay esperanza. Solo queda ir consumiéndote poco a poco hasta que ya no queda nada de ti. Así terminó José. Y así terminarán todos los que ignoren las advertencias, los que piensen que las leyendas son solo cuentos, los que crean que su lógica moderna puede protegerlos de cosas que son más antiguas que la lógica misma. No hay final feliz, no hay redención, no hay salvación, solo la oscuridad, y las brujas que esperan en ella hambrientas, pacientes, eternas. Hay cosas que la gente de ciudad nunca va a entender, cosas que pasan en los pueblos alejados, en las orillas de los ríos, en los lugares donde la noche se vuelve tan oscura que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara. Los que han crecido en esos lugares saben que hay que respetar ciertas tradiciones, ciertas advertencias que pasan de generación en generación. Saben que no todos los que caminan de noche son humanos, que no todas las luces que se ven flotando son faroles o luciérnagas. En Sonora, especialmente en los pueblos que están cerca de los ríos, hay historias que todos conocen pero que pocos se atreven a contar en voz alta. Historias sobre mujeres que hacen pactos oscuros, que abandonan su humanidad a cambio de poderes terribles, y que salen de noche a las orillas de los ríos a buscar de qué alimentarse. Esta es la historia de una muchacha que no creyó en esas historias hasta que fue demasiado tarde. Angélica tenía 19 años y acababa de mudarse a un pueblo pequeño cerca de Hermosillo, Sonora. Había crecido en la ciudad, en Hermosillo mismo, pero cuando su papá consiguió trabajo como encargado de un rancho en las afueras, toda la familia tuvo que mudarse. El rancho quedaba en un pueblo que apenas tenía como 200 habitantes, un lugar donde todos se conocían, donde no había más que una tienda, una escuela primaria y una iglesia pequeña. El pueblo estaba construido cerca del río Sonora, un río que en tiempo de secas casi no llevaba agua, pero que en temporada de lluvias se llenaba y corría con fuerza. Las casas estaban dispersas, algunas pegadas unas a otras en el centro del pueblo, otras más alejadas hacia los ranchos. La casa donde se mudó la familia de Angélica quedaba en la orilla del pueblo, a unos 300 metros del río. Angélica no estaba contenta con la mudanza. Extrañaba la ciudad, sus amigas, las tiendas, el cine, todo lo que había dejado atrás. El pueblo le parecía aburrido, atrasado, sin nada que hacer, pero no tenía opción. Sus papás habían decidido y ella tenía que obedecer. La mamá de Angélica, doña Socorro, era más adaptable. Empezó a hacer amistad con las vecinas, a ir al mercado del pueblo, a acostumbrarse a la vida más tranquila. Pero Angélica se la pasaba encerrada en su cuarto, viendo su celular, hablando con sus amigas de la ciudad por mensajes, contando los días hasta que pudiera regresar. Los primeros días fueron normales. Aburridos para Angélica, pero normales. Hasta que una tarde doña Socorro llegó de la tienda con cara seria. Se sentó en la mesa de la cocina y le dijo a Angélica que tenían que hablar. Le contó que las vecinas le habían advertido algo. Le habían dicho que no dejara que Angélica anduviera sola de noche, especialmente cerca del río. Que había cosas en ese pueblo, cosas que era mejor respetar y evitar. Angélica se rió. ¿Qué cosas?, preguntó con tono burlón. Doña Socorro se puso seria. Las vecinas me dijeron que hay brujas, que en este pueblo y en los de alrededor hay mujeres que practican brujería, que salen de noche, que van a las orillas del río a hacer sus rituales y que buscan gente joven, especialmente muchachas, para robarles la energía. Angélica se rió más fuerte. Mamá, eso son puras tonterías. Brujas. En serio. Estamos en el siglo XXI, no en la Edad Media. Doña Socorro no se rió. No te estoy jugando, Angélica. Las señoras me lo dijeron muy serias. Dicen que ha pasado antes, que ha habido muchachas que desaparecen, o que se enferman de repente sin razón. Me dijeron que tengamos cuidado, que no te dejes andar sola de noche. Angélica puso los ojos en blanco. Está bien, mamá. No voy a andar de noche. De todas formas, no hay nada que hacer en este pueblo muerto. Pero doña Socorro insistió. Me dijeron también que si alguna vez ves luces raras cerca del río de noche,
que no te acerques, que son las brujas haciendo sus cosas, que se juntan ahí para hacer sus rituales y que es peligroso acercarse. Angélica asintió solo para que su mamá dejara de hablar del tema. Por dentro pensaba que las vecinas eran unas viejas supersticiosas que no tenían nada mejor que hacer que inventar historias para asustar a la gente nueva. Pasaron las semanas y Angélica se fue adaptando poco a poco a la vida del pueblo. Conoció a algunas muchachas de su edad, hijas de los rancheros de los alrededores. No eran como sus amigas de la ciudad. Eran más sencillas, más calladas, pero al menos tenía con quien platicar de vez en cuando. Una de esas muchachas se llamaba Lupita. Tenía 18 años y vivía en un rancho cerca del de Angélica. Se hicieron amigas y Lupita a veces iba a visitarla por las tardes. Platicaban, veían videos en el celular de Angélica, se pintaban las uñas, cosas normales de muchachas. Un día Angélica le preguntó a Lupita sobre lo que su mamá le había contado. Las brujas. Los rituales en el río. Lupita se puso seria inmediatamente. Eso es cierto, le dijo. Aquí en Sonora, en muchos pueblos, especialmente los que están cerca de ríos o de montes, hay brujas. No todas son malas, algunas solo saben de hierbas y de curar. Pero hay otras que hacen pactos oscuros, que se venden al mal a cambio de poderes. Angélica la miró con escepticismo. ¿En serio crees en eso? Lupita asintió. Mi abuela me ha contado historias toda mi vida, y yo he visto cosas. He visto luces en el río de noche, luces que se mueven de forma rara. He escuchado cantos que vienen de ahí cuando no debería haber nadie. Todo el pueblo lo sabe, pero nadie habla mucho de eso porque da miedo. ¿Qué hacen las brujas en el río?, preguntó Angélica, más por curiosidad que por creer realmente. Lupita bajó la voz como si alguien pudiera escucharlas. Hacen rituales. Se juntan en las noches de luna nueva, cuando está más oscuro. Dicen que se bañan en el río con hierbas especiales, que prenden fogatas en la orilla, que hacen círculos con piedras, y que buscan gente para robarles la energía, especialmente gente joven, que tiene más fuerza vital. Angélica sintió un escalofrío a pesar de que no creía completamente en lo que Lupita le decía. ¿Y qué pasa si te roban la energía? Te vas enfermando poco a poco. Te sientes cansada todo el tiempo, pierdes peso, te pones pálida. Los doctores no encuentran nada malo, pero tú sigues empeorando. Y si te sacan mucha energía, puedes llegar a un punto donde tu cuerpo simplemente se apaga. Angélica trató de reírse, pero la risa sonó falsa. Eso suena a cuento para asustar niños. Lupita la miró seria. No es cuento. Hace como 3 años una prima mía desapareció. Tenía 16 años. Una noche salió de su casa y nunca regresó. La buscaron por todos lados, pero nunca la encontraron. Y días antes de desaparecer, había estado diciendo que veía a una mujer cerca del río que la llamaba. Angélica se quedó callada. Lupita continuó. Por eso nadie del pueblo anda cerca del río de noche. Por eso cuando ves luces ahí, te metes a tu casa y cierras bien las puertas. Y por eso cuando una mujer te habla en la oscuridad y no la conoces, no le respondes y sales corriendo. A pesar de su escepticismo, Angélica empezó a tomar las advertencias más en serio. Había algo en la forma en que Lupita hablaba, en su expresión, que le decía que al menos Lupita creía firmemente en lo que estaba diciendo. Pasaron más semanas. Angélica ya se había acostumbrado más al pueblo. Ya no extrañaba tanto la ciudad. Había encontrado ciertas cosas que le gustaban de vivir ahí. El silencio, las estrellas que se veían tan claras de noche, el aire limpio. Una noche de noviembre, Angélica no podía dormir. Hacía calor en su cuarto a pesar de que el ventilador estaba prendido. Eran como las 2 de la mañana. Se levantó a tomar agua a la cocina. Cuando regresaba a su cuarto, pasó por la ventana de la sala que daba hacia el río, y vio algo. Había luces naranjas que brillaban en la oscuridad cerca de donde estaba el río. No eran luces de linternas ni de faroles. Eran como fogatas, pero más pequeñas, y se movían de una forma extraña. Angélica se acercó a la ventana y miró más atentamente. Podía contar como 4 o 5 luces, todas agrupadas cerca de la orilla del río.
Y había algo más. Figuras. Sombras que se movían alrededor de las luces. El corazón empezó a latirle más rápido. Se acordó de lo que le había dicho Lupita, de lo que le habían advertido las vecinas a su mamá, las brujas que se juntaban en el río de noche. Angélica se quedó mirando por la ventana, fascinada a pesar del miedo que empezaba a sentir. Las figuras seguían moviéndose, parecían estar bailando o haciendo algún tipo de ritual. Las luces parpadeaban y se movían con ellas. Entonces una de las figuras se detuvo, se quedó inmóvil. Y aunque estaba muy lejos, Angélica tuvo la horrible sensación de que esa figura la estaba mirando directamente a ella. Angélica se alejó de la ventana de inmediato. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cerró la cortina rápido y se quedó ahí parada en la oscuridad de la sala, respirando agitado. Se fue corriendo a su cuarto, cerró la puerta y se metió a la cama tapándose hasta la cabeza. Trató de convencerse de que solo había visto a gente acampando, que eran pescadores o algo así. Pero sabía que no era cierto. Nadie acampaba a esas horas, y las figuras no se movían como gente normal. A la mañana siguiente, Angélica le contó a su mamá lo que había visto. Doña Socorro se puso pálida. Le dijo que no se volviera a asomar a esa ventana de noche, que si veía luces otra vez, que simplemente se fuera a dormir y las ignorara. Esa tarde, cuando Lupita fue a visitarla, Angélica también le contó. Lupita negó con la cabeza con preocupación. No debiste mirar tanto tiempo. Si ellas sintieron que las estabas observando, si una de ellas te vio, eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno?, preguntó Angélica sintiendo un escalofrío. Porque ahora saben que existes, saben dónde vives, y si deciden que les interesas, van a empezar a buscarte. Angélica trató de reírse. Estás exagerando, pero Lupita no se rió. No estoy exagerando. Así es como empieza siempre. Ves algo que no deberías ver. Ellas se dan cuenta, y entonces empiezan a aparecer cerca de ti, probándote, viendo si eres una buena presa. Los días siguientes Angélica estuvo nerviosa. Cada noche revisaba que las ventanas de su cuarto estuvieran bien cerradas. No se volvió a asomar a la ventana de la sala. Trataba de dormirse temprano para no estar despierta en la madrugada. Pero una semana después empezó a escuchar cosas. Era siempre tarde en la noche, entre las 2 y las 3 de la mañana. Angélica se despertaba con ruidos que venían de afuera. Sonidos como cantos, pero distorsionados, como voces de mujer cantando canciones que ella no reconocía. Los cantos venían de la dirección del río. Al principio pensó que lo estaba imaginando, que eran sueños, pero los ruidos eran demasiado claros, demasiado reales. Se levantaba de la cama y se quedaba sentada escuchando, con el corazón latiéndole rápido, hasta que los cantos se detenían. Una noche, además del canto, escuchó otra cosa. Pasos. Pasos que caminaban afuera de su casa, crujiendo sobre la tierra seca. Caminaban despacio, como si alguien estuviera dando vueltas alrededor de la casa. Angélica se quedó congelada en su cama sin atreverse a moverse. Los pasos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Eventualmente se detuvieron y todo volvió al silencio. A la mañana siguiente, Angélica salió a revisar. Alrededor de la casa había huellas. Huellas de pies descalzos en la tierra. Pero no eran huellas normales. Eran demasiado grandes, con los dedos demasiado largos, marcados muy profundo en la tierra como si quien las hizo pesara mucho más de lo normal. Angélica le mostró las huellas a su mamá. Doña Socorro se asustó. Llamó a una vecina, doña Chela, una señora mayor que sabía de estas cosas. Doña Chela vino a ver las huellas y se puso seria. Son de ellas, dijo. Las brujas estuvieron aquí anoche, están marcando a alguien de esta casa. Angélica sintió que se le revolvía el estómago. ¿A quién están marcando? Doña Chela la miró directamente. A ti, mija. Seguramente te vieron cuando estabas mirando hacia el río. Decidieron que te quieren y ahora te están marcando. ¿Qué significa eso?, preguntó doña Socorro con voz temblorosa. Doña Chela suspiró. Significa que van a seguir viniendo. Van a rondar la casa de noche. Van a tratar de llamar a la muchacha para que salga. Y si logran que salga,
Se la van a llevar. No voy a salir, dijo Angélica rápidamente, no soy tonta. Doña Chela negó con la cabeza. Dicen eso todas, pero las brujas tienen formas de hacer que salgas. Pueden poner pensamientos en tu cabeza. Pueden hacer que escuches voces de gente que conoces llamándote. Pueden hacer que sientas necesidad de salir sin que sepas por qué. Le dijo a doña Socorro que pusiera protecciones. Salen todas las puertas y ventanas. Tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cama de Angélica. Agua bendita rociada alrededor de la casa. Y que no dejaran sola a Angélica de noche. Hicieron todo lo que doña Chela recomendó. Esa noche, doña Socorro se quedó durmiendo en el cuarto de Angélica. Las dos se acostaron con todas las luces prendidas, esperando. Como a las 2 de la mañana, empezaron los ruidos, los cantos. Pero ahora eran más fuertes, más cercanos. Sonaban como si estuvieran justo afuera de la ventana del cuarto. Voces de mujer cantando en un idioma que Angélica no reconocía. Palabras que sonaban antiguas, oscuras. Los pasos regresaron también. Ahora eran varios. Varias personas caminando alrededor de la casa, en círculo, una y otra vez. Doña Socorro y Angélica se quedaron abrazadas en la cama, temblando, sin atreverse a moverse, y entonces escucharon golpes. Golpes suaves en la ventana, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Una voz habló desde afuera. Una voz de mujer que sonaba dulce, amable. Angélica, decía la voz. Angélica, sal. Ven con nosotras, te estamos esperando. Angélica sintió algo raro. Una parte de ella, una parte que no podía controlar, quería levantarse. Quería ir a la ventana. Quería salir. Era como si algo jalara de ella desde afuera, llamándola, atrayéndola. Doña Socorro la agarró más fuerte. No le hagas caso, le susurró al oído. No es real. Son ellas tratando de engañarte. La voz continuó toda la noche. Los golpes no paraban. Los cantos se mezclaban con llamados directos a Angélica, con voces que a veces sonaban como Lupita, como sus amigas de la ciudad, como gente que conocía. Pero Angélica se obligó a quedarse en la cama, a no moverse, a no responder. Cuando amaneció, todo se detuvo. Los ruidos se fueron. El silencio regresó. Angélica y doña Socorro salieron a revisar. Alrededor de la casa había más huellas, y en la ventana del cuarto de Angélica había marcas. Marcas de manos que habían dejado una sustancia oscura en el vidrio, como si las manos estuvieran cubiertas de barro o de algo peor. Doña Socorro llamó al papá de Angélica que estaba en el rancho. Le contó todo. Él regresó de inmediato. Le dijo a doña Socorro que iban a tener que irse del pueblo, que no podían quedarse si las brujas habían marcado a Angélica. Pero antes de que pudieran hacer planes, doña Chela vino a visitarlos otra vez. Les dijo que irse no iba a servir de nada, que una vez que las brujas marcan a alguien, pueden encontrarlo donde sea, que lo mejor era protegerse y esperar a que se cansaran y buscaran a otra persona. Le hizo una limpia fuerte a Angélica. Usó hierbas, huevos, agua bendita. Rezó durante horas. Le dijo a Angélica que llevara siempre un amuleto que le dio, una bolsita de tela con cosas adentro que no debía abrir nunca. Las noches siguientes fueron iguales. Las brujas regresaban. Los cantos, los pasos, los golpes, las voces llamando a Angélica. Cada noche era una tortura. Angélica dejó de dormir bien. Empezó a verse demacrada, con ojeras profundas, más delgada, y empezó a sentirse rara durante el día también. Tenía pensamientos que no eran suyos, pensamientos sobre ir al río, sobre caminar hacia allá y ver qué había, sobre encontrarse con las mujeres que la llamaban de noche. Tenía que luchar contra esos pensamientos constantemente. Doña Socorro la vigilaba todo el tiempo. No la dejaba salir sola ni al patio. El papá había dejado de ir al rancho y se quedaba en casa protegiéndolas. La casa se convirtió en una prisión. Pasaron 2 semanas así. 2 semanas de terror nocturno, de no dormir, de luchar contra pensamientos invasivos. Angélica estaba al borde del colapso. Había perdido tanto peso que la ropa le quedaba enorme. Los ojos se le habían hundido en la cara. Ya casi no hablaba. Una noche, Angélica se despertó y se encontró parada frente a la puerta de su casa. No recordaba haberse levantado.
No recordaba haber caminado hasta ahí. Su mano estaba sobre el picaporte, lista para abrir. Doña Socorro la encontró ahí y gritó. La jaló de regreso, la abrazó llorando. Angélica empezó a llorar también, asustada de sí misma, asustada de lo que casi hace sin darse cuenta. Las brujas estaban entrando en su mente. Estaban tomando control poco a poco. Doña Chela les dijo que era cuestión de tiempo, que eventualmente, si seguían así, iban a lograr que Angélica saliera. Y cuando eso pasara, ya no habría forma de salvarla. El papá de Angélica tomó una decisión. Iban a llevarla a un lugar sagrado. Iban a llevarla a una iglesia en otro pueblo donde había un padre que sabía de exorcismos y de limpias espirituales fuertes. Era su última esperanza. Prepararon todo para irse al día siguiente temprano. Pero esa noche, la última noche en esa casa, algo cambió. Las brujas ya no solo llamaban desde afuera. Ahora Angélica las escuchaba dentro de su cabeza. Voces que le decían que saliera, que fuera con ellas, que ya no peleara más. Las voces eran tan fuertes que le dolía la cabeza. Se tapaba los oídos, pero no servía de nada. Las voces venían de adentro. Doña Socorro y el papá se turnaban para vigilarla. Pero como a las 3 de la mañana, cuando el papá estaba dormitando en una silla y Doña Socorro había ido al baño por un momento, Angélica se levantó. Se levantó como sonámbula, con los ojos abiertos pero vidriosos, como si no estuviera realmente consciente. Caminó hacia la puerta. Su mano abrió el picaporte. Salió al patio. Afuera la esperaban. Había 5 mujeres paradas en círculo alrededor de la casa. Eran viejas, arrugadas, con el cabello largo y gris. Vestían ropas oscuras y viejas. Alrededor de ellas brillaba ese resplandor naranja que Angélica había visto desde su ventana semanas atrás. Los ojos de todas brillaban amarillos en la oscuridad. Una de ellas, la que estaba directamente frente a la puerta, sonrió cuando vio a Angélica salir. Extendió una mano hacia ella. «Ven, hija», dijo con voz que sonaba dulce pero que tenía algo terrible debajo. «Ya es hora. Ya eres nuestra». Angélica caminó hacia ella. No podía detenerse. Sus pies se movían solos, llevándola hacia las brujas, hacia ese círculo de mujeres que brillaban con fuego oscuro. Doña Socorro salió del baño y vio que Angélica no estaba en su cuarto. Gritó. Despertó al papá. Corrieron hacia la puerta y la encontraron abierta. Salieron al patio y vieron a Angélica caminando hacia las brujas. El papá corrió hacia ella gritando su nombre. Pero cuando trató de agarrarla, algo lo empujó hacia atrás con una fuerza invisible. Cayó al suelo. Doña Socorro corrió también, pero pasó lo mismo. Una fuerza las separaba de Angélica. No podían alcanzarla. Angélica llegó hasta las brujas. La que había extendido la mano la tocó. Puso su mano arrugada sobre la frente de Angélica, y Angélica sintió algo que nunca había sentido. Era como si algo le arrancaran del cuerpo, como si le sacaran algo esencial, algo que la hacía ser ella. Las otras brujas se acercaron y también la tocaron. Angélica sintió cómo su energía, su fuerza vital, empezaba a salir de ella, succionada por esas manos que la tocaban. Las brujas sonreían, satisfechas, alimentándose. Doña Socorro y el papá gritaban, lloraban, trataban de llegar a ella pero no podían. Solo podían mirar mientras las brujas drenaban a su hija. Cuando terminaron, las brujas se alejaron. Angélica se quedó parada ahí, tambaleándose, vacía. Las brujas empezaron a caminar hacia el río, flotando sobre el suelo, brillando con ese fuego naranja. Y Angélica las siguió. Caminó detrás de ellas como autómata, sin voluntad propia. Sus padres corrieron detrás gritando su nombre, pero Angélica no volteó. No reaccionó. Solo siguió a las brujas hacia la oscuridad. Llegaron a la orilla del río. Las brujas entraron al agua que apenas llevaba corriente en esa época del año. Angélica las siguió. El agua le llegó a las rodillas, luego a la cintura. Siguió caminando más adentro. Sus padres llegaron a la orilla del río, pero no se atrevieron a entrar. Algo en el agua, algo en la forma en que brillaba con ese resplandor enfermizo, les decía que si entraban, no iban a salir. Vieron a Angélica caminar más y más adentro, siguiendo a las brujas que flotaban sobre el agua. La vieron hundirse poco a poco
hasta que el agua le cubrió los hombros, el cuello, la cabeza, y entonces desapareció bajo la superficie. Doña Socorro gritó y se desmayó. El papá se quedó ahí parado en la orilla, llorando, viendo el lugar donde su hija había desaparecido. Llamaron a la policía. Organizaron búsquedas. Rastrearon el río durante días con buzos, con perros, con toda la ayuda que pudieron conseguir. Pero nunca encontraron el cuerpo de Angélica. Nunca encontraron nada. El río no era tan profundo en esa zona. No había forma de que alguien se ahogara ahí sin que encontraran el cuerpo. Pero Angélica simplemente había desaparecido, tragada por el agua, llevada por las brujas a donde sea que ellas habitan. La familia tuvo que mudarse. No podían quedarse en ese pueblo con el recuerdo de lo que había pasado. Volvieron a Hermosillo rotos, destrozados, sin su hija. La historia de lo que pasó se esparció por todos los pueblos de la región. Se convirtió en otra advertencia, otra razón para respetar las historias viejas, para hacer caso a las advertencias de los que saben. Doña Chela les dijo algo que nunca los consoló, pero que al menos explicaba lo que había pasado. Les dijo que cuando las brujas marcan a alguien tan completamente, cuando logran drenarle suficiente energía y llevárselo, esa persona no regresa. Se convierte en parte de ellas. Se convierte en otra bruja que vagará por las orillas de los ríos para siempre, buscando a otras víctimas. Así que tal vez Angélica sigue ahí. Tal vez está en ese río, o en otros ríos de Sonora, transformada en algo que ya no es ella. Tal vez es una de esas figuras que brillan con fuego naranja en la oscuridad, una de esas voces que llaman a viajeros descuidados, una de esas manos que drenan la vida de los que tienen la mala suerte de ser marcados. Y las brujas siguen ahí. Siguen en las orillas de los ríos de Sonora, especialmente en las noches de luna nueva cuando la oscuridad es más profunda. Siguen cantando sus cantos antiguos, haciendo sus rituales, buscando a quien marcar, a quien llevarse. La gente de los pueblos lo sabe. Por eso nadie se acerca a los ríos de noche. Por eso cuando ves luces extrañas cerca del agua, te metes a tu casa y cierras las puertas. Por eso cuando escuchas voces llamándote en la oscuridad, no respondes y rezas para que se alejen, porque las brujas de Sonora son reales. Han estado ahí desde tiempos antiguos, desde antes de que hubiera pueblos o iglesias o electricidad, y van a seguir ahí, alimentándose de los que no respetan las advertencias, de los que piensan que las leyendas son solo cuentos. La historia de Angélica se cuenta todavía en esa región. Todavía hay gente que la conoció, que la vio antes de que desapareciera. Todavía hay gente que estuvo en las búsquedas, que vio a los padres destrozados llorando en la orilla del río, y sirve como recordatorio de que hay cosas en este mundo que no entendemos, que no podemos controlar, que hay fuerzas oscuras que existen sin importar si creemos en ellas o no, y que ignorarlas, burlarse de ellas, no hacerles caso, puede costar más caro de lo que nadie imagina. No hay esperanza en esta historia. No hay final feliz ni redención. Solo una muchacha que desapareció en las aguas oscuras de un río en Sonora, llevada por brujas que la marcaron porque tuvo la mala suerte de mirar demasiado tiempo hacia donde no debía mirar, y sus padres que tienen que vivir cada día con esa pérdida, con ese vacío, con el conocimiento de que su hija está ahí afuera en algún lugar, transformada en algo terrible, condenada a vagar por las orillas de los ríos para siempre. Así termina la historia de Angélica, una historia sin esperanza, una advertencia que ojalá alguien escuche antes de que sea demasiado tarde.